Estudiantes, buenos días. ¿Se puede ver la pantalla y se escucha? Sí, Inge. Muchas gracias. Muy buenos días. Comenzamos con la clase número 28 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. Bueno, el día de hoy ya entramos en materia en detalle acerca de lo que son estructuras metálicas, en este caso de acero. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es comenzar con el primer tipo de esfuerzo, el que vamos a diseñar estructuras de acero, en este caso tracción. La unidad 8, según el sílabo que hemos aprobado en la carrera, en esta materia, es tracción y compresión pura en acero. El día de hoy comenzaremos con lo que es tracción, comenzando con una definición clásica o clara de qué son elementos de tracción, los perfiles que se usan en tracción, los comportamientos, estados límites y modos de falla, en este caso en elementos en tracción de acero, luego el diseño a través de la norma AISC 360 y posteriormente ejemplos de aplicación. Las clases siguientes entraremos a compresión y así sucesivamente. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestro capítulo del día de hoy. Les pediría mucha atención y cualquier consulta me la hacen nomás, no hay ningún problema. Muy bien. Veremos entonces diseño de miembros en tracción pura en acero estructural. El día de hoy tenemos los siguientes objetivos. Primeramente determinaremos el comportamiento de un miembro estructural en tensión o en tracción simple. Para esto necesitamos recordar y pensar en todo lo que hemos visto en resistencia de materiales. Posteriormente trataremos de entrar a lo que es la identificación de estados límites. Entiéndese estados límites vinculados con los modos de falla, que tenemos que verificar según la norma. ¿Se acuerdan? Decíamos en todo lo que es el LFD, verificamos todos los estados límites posibles a los que puede fallar un miembro, y de todos los estados límites o modos de falla encontramos las peores condiciones, las peores resistencias. Y en ese caso, de la peor resistencia sacaremos, pues en este caso, la capacidad. En este caso, en tracción se llama así, phi sub t Pn. Recordar que Pn es la capacidad nominal, en este caso en tracción. Phi sub t es el coeficiente de reducción por el LFA. Y todo junto, phi sub t Pn se llama capacidad o resistencia. Posteriormente utilizaremos las prescripciones AISC, aclarando que es la AISC 360-16 para miembros en tensión de acero laminado en caliente. Posteriormente haremos ejercicios de aplicación práctica en planillas electrónicas y también de manera manual. Y por último utilizaremos software estructural para el diseño automatizado de miembros. Es decir, vamos a entrar a lo que sería el SAP, por ejemplo, a lo que es el RAM, y vamos a comparar el diseño automatizado contra el diseño manual en planillas, y vamos a ver las bondades, las diferencias, los cuidados que uno tiene que tener, porque el programa no es inteligente, no es todo automático. Como usuarios tenemos que saber cómo se tienen que cargar los datos, qué es lo que hace y qué es lo que no hace el programa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a entrar en materia. Muy bien. Como todos conocemos, aquí tenemos una imagen muy típica, muy esclarecedora. Un miembro en tensión es aquel que está sujeto a una fuerza que produce un esfuerzo uniforme en toda la sección transversal que tiende a alargar el elemento. Esta fuerza resultante en tracción necesariamente debe pasar por el eje neutro, por el centroide de la sección. Si pasaría un poquito por arriba y por abajo, entonces tendríamos un esfuerzo combinado, porque se produciría flexión. Son condiciones muy teóricas. Realmente son muy pocos los elementos que tienen tracción pura como tal, usualmente viene combinado con flexión, pero la mecánica y la teoría nos dice tenemos que analizar y diseñar primeramente en tensión simple para posteriormente entrar a esfuerzos combinados. Ahora, en elementos, por ejemplo, fundamentales de cerchas, diríamos elementos de armaduras de techo, en puentes y en, por ejemplo, torres. Si bien puede haber también flexión en los elementos en tensión, a veces es despreciable y no es considerada en el cálculo, y solamente diseñamos para tracción pura. Si bien podemos luego verificar el miembro para flexotracción, vamos a verificar que realmente el cambio no es significativo, o sea que la tracción gobierna y tal vez el peso propio del elemento no es tan significativo para que consideremos las tracciones en este caso como un elemento, un punto de vista muy bastante crítico. Entonces, por ejemplo,
cuerdas inferiores de techos, diagonales de techos, igual en puentes o elementos de torres, tienen que diseñarse en tracción simple. ¿Qué tipo de perfilería se aconseja? Cualquier perfil puede utilizarse para tracción simple, cualquiera, sin importar su forma. Sin embargo, de manera usual, para este tipo de estructuras se utilizan, por ejemplo, angulares simples, dobles angulares pero de forma, digamos, dispuesta de manera no muy convencional como está acá. El término en inglés es started angle, es justamente esta forma. No es muy común, pero también tiene sus aplicaciones. Perfiles canal, doble canal con placas de refuerzo, perfiles en forma de I o secciones armadas. Cualquier tipo de elemento puede servir, inclusive placas y barras circulares. No solamente placas usamos para, por ejemplo, hacer las conexiones de elementos, y estas placas, aquí un poco me adelanto, por ejemplo acá tenemos unas placas de unión, fíjense, trabajan a tracción simple. Aquí también tenemos un ejemplo un poquito más interesante. Si aquí se fijan, tenemos una diagonal que es un angular y tenemos una plaquita de unión. La placa de unión va a servir para conectar este angular con este marco de acero. Entonces diremos que también los miembros RANs, como también los elementos de conexión, como las placas de unión, que son placas, sirven como miembros para ser utilizados en tracción. Barras circulares también se pueden utilizar, no hay ningún problema, y también se pueden arreglar estas barras de manera de formar una armadura, por ejemplo una cercha en el espacio. Entonces, también es una manera de conectar. Muy bien, vamos a hablar de las prescripciones de la norma AISC 360. Cuando hablo de prescripciones, en este caso quiero indicar qué es lo que indica, lo que dice la norma. Y la norma en el diseño de tracción tiene los siguientes puntos: del D1, límites de esbeltez; D2, resistencia a la tracción; D3, área neta efectiva; D4, miembros armados; D5, miembros conectados por pasadores; y D6, lo que se llama bielas, un término en inglés, ahorita vamos a revisar la norma. Bielas específicamente no es un término muy utilizado, la traducción que se ha hecho para la norma, digamos que la ha hecho al acero, que les decía la traducción en español, pero manejemos mejor la que está en inglés. ¿Cuáles serían en este caso condiciones prescriptivas importantes? Vamos a revisar. En cuanto a límites de esbeltez, tenemos que pensar que decíamos la esbeltez es la relación que existe entre la sección transversal, que puede ser pequeñita, puede ser bastante gruesa, ¿sí?, en función de la versus la longitud. Elementos muy largos y muy pequeñitos o con poca rigidez, en compresión, ¿se acuerdan? Son muy peligrosos porque son susceptibles a pandearse. Y en compresión, si nos acordamos de resistencias materiales, acuérdense ustedes, en esbeltez hablábamos de la relación KL entre R, ¿se acuerdan? Y KL entre R para materiales comunes nunca debería ser mayor que 200. En madera era un poco diferente. En madera, que vimos en la anterior parte del curso, decíamos el límite de esbeltez no vincula el radio de giro, lo que vincula es la distancia de, que es una sección de la columna, y decíamos es KL entre D, donde KL entre D es menor o igual que 50. Es su límite en madera. En los demás materiales es KL entre R menor que 200. Pero eso es en compresión. ¿Qué pasaría en tracción o en tensión simple? Aquí vamos a marcar. Lo que pasa es que en tracción o en tensión simple, estudiantes, si bien no va a haber un efecto significativo en cuanto a tener un elemento bastante delgadito o uno grueso, tracción pura como tal no viene. Siempre puede estar sujeta temporalmente, por ejemplo, a fuerzas de viento, otro tipo de fenómenos que van a inducirle temporalmente otro tipo de esfuerzo, por ejemplo la tracción. Entonces, si el elemento es muy delgadito, es muy fácilmente deflectable, ¿no? Además que las cargas en tracción también pueden venir, en este caso, de manera alternada, es decir, pueden incrementar en magnitud en el tiempo. Si pasa, por ejemplo, en un puente, aquí voy a irme atrás, ¿qué pasaría en un puente como este? Pasan los vehículos, ¿no? Están aquí los camiones, pasan de ida y de venida. Entonces una barra, digamos esta diagonal, va a sufrir tracción en todo el transcurso de este vehículo, pero la magnitud de la tracción, si hacemos una gráfica, en este caso tiempo versus esfuerzo,
puede ir fluctuando a medida que esto vaya entrando. Puede ir así, subir, bajar. Entonces esto fluctúa, no es constante. Entonces, para evitar ese tipo de un fenómeno, digamos, de que este elemento tenga algún problema en cuanto a su desplazamiento, deformación, por ser muy delgadito, usualmente las normas nos dan un límite. En tracción, siempre según la norma, dice, es recomendable, aquí vamos a anotar, se recomienda que la luz entre el radio de giro sea menor o igual que 300. Esto es una recomendación. Si es recomendación, no es 100% obligatorio, pero yo les digo, si está en la norma, deberíamos cumplir, ¿sí? Obviamente esa recomendación no aplica, por ejemplo, a elementos cable. En puentes colgantes hay cables, ahí no aplica. Tampoco aplica esta recomendación a lo que serían las barras circulares. No aplica. Para los miembros de acero sí aplica. Entonces siempre vamos a verificar la relación L entre N menor o igual que 300. Ahora, ¿cuál radio de giro? Si hablamos de un angular simple, acordémonos, tenemos dos ejes principales. Tenemos el eje de doble y el eje Z. ¿Para cuál? No te dice, pero tú tienes que entender que hay que verificar para todos los radios de giro. Y obviamente, para que la relación sea más grande, el radio de giro tiene que ser el radio de giro más pequeño, el radio de giro mínimo. Y si revisan la norma o las tablas de los fabricantes, usualmente este radio de giro, que se llama un Z, es el más pequeño, el más crítico, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, solo estoy entrando en materia. ¿Alguna duda con este criterio? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasemos a la resistencia y tracción. Aquí tenemos que activar nuestros conocimientos. Al hablar de resistencia, tengo que pensar también en lo que son los estados límites. Antes, ¿no? Estados límites. ¿Cuáles son los posibles modos de falla que tuviese un miembro en tracción? Y para esto voy a irme aquí atrás a este ejemplo. Voy a comenzar a ejercer tracción. Esto, digamos, es un ensayo, este perfil en forma de I. A medida que va incrementando la carga, este elemento va a ir alargando, ¿verdad? Se va a ir alargando de manera uniforme, teóricamente, en el rango elástico, ¿no? La curva de tensión de formación la conocemos, nos acordamos que es una curva que en el rango elástico es perfectamente lineal. Aquí lo vamos a volver a graficar, no hay ningún problema. Y tiene esta figura, ¿no? Aproximada. Viene así, luego viene hasta un punto donde vean y se inclina. Hay un relajamiento, sube y falla. Obviamente para esto pongo un acero totalmente dúctil como en el acero 36. La curva en la parte inelástica puede cambiar, o por ejemplo no mostrar esta parte de la tensión de excedencia muy clara. Pero esto en función del tipo de acero, el tipo de aleación, pero hemos dicho un acero dúctil como este tiene este comportamiento. Para cada punto yo puedo controlar el comportamiento, ¿no? Pero ya pasado lo que sería el límite de proporcionalidad que está por acá, decíamos, ¿se acuerdan? Y después de la tensión de excedencia, y estamos en este rango, y el elemento va a seguir alargando, La variación de la fuerza es, digamos que implica mayor a menor fuerza. Por ejemplo, aquí en esta parte horizontal ya no tendríamos prácticamente necesidad de incrementar la fuerza porque el elemento ya se va a deformar hasta un punto donde ya se van a endurecer las moléculas y otra vez va a subir. Entonces, si hablamos de esto, sí o sí, para que se alargue este miembro, va a tener que reducir. Usualmente se considera, por ejemplo, un ensayo en la parte del medio donde hay una reducción, una restricción de la sección transversal. Aquí consideramos uniforme, pero realmente no lo es tan uniforme, pero para entenderlo mejor así, ¿no? Entonces se va a ir angustando. El área, en un punto, el área gruesa 1 va a llegar a un área gruesa 2, se va a ir reduciendo. Para los cálculos, esta reducción de las áreas no es tan importante porque es muy variable. Se dan cuenta, de un perfil a otro puede cambiar más o menos. Entonces, esta reducción de áreas no es tan significativa. Lo que sí hay que pensar en modos de falla es saber si yo, como diseñador, o la norma va a limitar
la tensión del miembro lo va a limitar. Por ejemplo, al límite de proporcionalidad, lo va a limitar al esfuerzo de excelencia, de fluencia, o por ahí lo va a limitar el esfuerzo último. Por ahí lo va a limitar aquí, ¿no? ¿Quién sabe eso? ¿Cómo podremos saber a qué tipo de esfuerzo vamos a diseñar, en otras palabras? ¿A qué límite? ¿A qué límite? ¿Proporcionalidad, excelencia o esfuerzo último? ¿Quién me puede decir? Según lo que han visto ustedes en resistencia de materiales. ¿A qué limitamos? ¿A qué punto de la curva limitarían ustedes? A ver, por favor. Antecedencia, Inge. A la excelencia, a FY. ¿Pero por qué? ¿Cuál sería el motivo? Porque nos logra avisar en caso de que quiera fallar. Nos logra avisar porque en caso de que quiera fallar. No, pues, hasta FY es chiquitito y tal vez está bien lo que tú has dicho de manera parcial. Mira, si hablamos de deformaciones, aquí tengo deformación unitaria de proporcionalidad, aquí tengo deformación unitaria de excelencia, aquí tengo deformación unitaria muy lejos, ¿no? De esfuerzo máximo. Entonces hay diferencia en cuanto a las deformaciones. Irse más en el rango de las deformaciones, más lejos en la curva, implica deformaciones importantes. Obviamente lleva a notar más una deformación en este caso que en este caso de atrás, seguramente. Entonces la clave está en las deformaciones. Esa es la clave. Yo les digo, ¿ustedes creen que un puente como el que está acá, o una cercha metálica como está acá, se va a permitir que el elemento se deforme de una manera significativa? Si se acuerdan de la curva de tensión de deformación, por ejemplo, este EU decíamos, o hasta la rotura, estamos cerca de un valor muy grande, referido, por ejemplo, al 0.225. Entonces, si multiplicamos eso por su longitud, porque esta deformación unitaria no es más que delta L entre L, entonces podemos encontrar en longitud. Hablamos de que para un miembro usual, a ver, este miembro diagonal del techo puede medir, o sea, normalmente entre 1 a 2 metros. Aquí un puente, este elemento mucho más todavía, porque es un puente, aquí hablamos de unos 3 metros a 4 metros. Aquí en torre es variable, digamos que este elemento, esta diagonal, puede medir unos 2.5 metros. Son elementos bastante grandes. Si yo entro en el diagrama de tensión de formación con EU, entonces yo tendría unos delta L's grandes, mayores, entre 5 centímetros, 10 centímetros, 30 centímetros. Imagínense ustedes, si yo voy a permitir que este miembro del techo, o de acá de nuestra viga, elemento de puente o de la torre, que se deforme, digamos, unos 30 centímetros. ¿Podrá hacerlo? Teóricamente sí, pero no tenemos que olvidarnos, nadie del curso, por favor, esto es teoría, esto es teórico. O sea, abstraer un miembro, cualquiera sea la forma, con fuerza de tracción simple y hacer un ensayo, esto es teórico. Lo que tenemos que pensar, el por qué FY y no FU, es que este miembro forma parte de un sistema estructural. No hay un miembro aislado. Existe un sistema estructural. En este caso el sistema es una cercha, diremos, tipo Pratt. Aquí una cercha, digamos, tipo Howe. Aquí un entramado en el espacio. Pero es un sistema. Cualquier deformación, cualquier efecto pernicioso en un miembro afecta al resto. Si este elemento del techo se deforma 30 centímetros, pues muy malo, porque le va a afectar con toda seguridad a esta cuerda inferior, a esta vertical, a otro elemento. Entonces no es bueno que un elemento, sea cual sea este, en este caso de tensor, se deforme mucho, porque va a afectar. Y es más, no solamente la parte estructural, a las conexiones. Si es una cercha de techo que tiene un plafón, o sea, aquí abajo tenemos como un cielito, para que no se vea, digamos, una vivienda.
o digamos de una salón de eventos, no queremos que se vea el techo, este plafoncito que va a estar por abajo tiene pues ciertamente elementos frágiles, elementos de placas prefabricadas, que ante una deformación ni siquiera como esta de 3 centímetros, una deformación un poquito menor, va a sufrir pues fuertes efectos. Se van a torcer los elementos, pueden caer, se pueden rajar, ni hablar de los muros, ¿no? Entonces no podemos permitir como diseñadores esto. Y la norma entiende esto, porque la norma entiende esto y dice, básicamente, tú tienes que limitar a la tensión cedente, porque ahí tienes pocas deformaciones medianas, no son significativas. Entonces yo para diseñar mis elementos, este esfuerzo actuante debo limitar al esfuerzo de excedencia. Hay que limitar. Obviamente, este esfuerzo de excedencia y este esfuerzo actuante para LDFD, lo que es esfuerzo actuante, voy a magnificar, o sea que este valor de P tendrá que ser pues una carga última, ¿verdad? Para poder comparar con la tensión de excedencia, pero la tensión de excedencia también la voy a multiplicar por un factor de minoración de resistencia. Claro, yo si no estaría al límite, no estaría justo al límite de FY. No, en la metodología magnificamos las cargas, pero minoramos las resistencias, ¿verdad? Ese es un estado límite. Se llama falla por cedencia, pero ¿de qué elemento? Del miembro, pero ¿en qué lugar? Esta falla del miembro no se mide en las conexiones, porque en las conexiones tenemos perforaciones, digamos, es un empernado. Aquí tengo pues mis pernos, supongamos así, mis perforaciones. Ahí no, porque ahí tengo que descontarle la areneta, ¿se acuerdan? Como en madera, como bien ustedes en los materiales. No voy a hacer esta verificación en los apoyos, voy a hacerla en cualquier parte, usualmente manejamos durante esta sección en el medio. Esta sección crítica, sección 1, se dice, yo voy a verificar a la falla por, en este caso, fluencia del área gruesa, del área bruta. Yo en el cálculo no voy a tomar esta área reducida, esto es muy difícil de determinar. Tomamos en cuenta el área original, entonces digo, la falla es fluencia del área gruesa o área bruta. Fluencia es un término que yo no manejo, les he explicado, no es algo para mí tan correcto. Para mí el término más correcto es cedencia del área bruta. En inglés la palabra correcta es yielding, ¿no? Pero yielding se puede traducir como fluencia, como cedencia, pero no importa, es del área maciza. En las conexiones ya es un poco diferente. En las conexiones ya es distinto. Aquí, por ejemplo, en esta conexión, en este ámbito, tengo un área neta. Tengo que reducirle los huecos de las perforaciones. Ahora, en el ámbito de las conexiones, también voy a manejar el esfuerzo de excedencia. Acuérdense de mecánica de materiales. En mecánica de materiales, su docente les ha explicado lo siguiente. Pues en las conexiones no manejamos el esfuerzo de excedencia, manejamos el esfuerzo máximo. Porque una conexión, ¿cuánto mide? Aquí supongamos, en el caso de acá, ¿cuánto mide esta conexión? Según un empalme, esta conexión mide pues centímetros, será pues 10 centímetros hasta unos 30 centímetros. Entonces 10-30 centímetros, a diferencia de un miembro que mide 1, 2, 3, 4 metros, no va a influir tanto una deformación, como decíamos en el caso de la fluencia, no influye tanto como si influye en este caso. Por este gran motivo, que para conexiones que no son grandes o largas, que suponemos que nunca son muy grandes comparado con la longitud del elemento o del miembro, la norma nos permite usar el esfuerzo máximo. Entonces, para 10 centímetros, usar un FU y usar una deformación unitaria importante, aquí el delta L no es pues grande, delta L va a ser en el orden de los milímetros, usando obviamente la deformación unitaria en ruptura o en la máxima. Entonces, para conexiones vemos lo que es FU, para el miembro vemos lo que es la tensión de excedencia. En conexiones, recordad entonces que igual se cumple esta
ecuación. Y aquí digamos que esta expresión en conexiones que está acá, esfuerzo igual P entre A, que lo voy a poner último, menor o igual a FU, multiplicado por un factor de carga. Dos estados límites, uno en el miembro, uno en la conexión. Sea soldadura, sea empernado, así tenemos que entender. ¿Sí? Eso es lo que ustedes han llevado en tracción simple. Así han llevado ustedes. Estamos recordando simplemente. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a entrar en materia. Entonces aquí voy a anotar lo que ustedes han llevado ya en resistencia de materiales. La falla de cedencia y la falla en, se llama ruptura. ¿Por qué ruptura? Porque manejamos FU, el esfuerzo máximo. Aquí manejamos el esfuerzo de cedencia. Por eso es. ¿Habrá otro estado límite? Sí. Tal vez no les han explicado esto en mecánica de materiales. Hay un tercer tipo de falla. Se llama falla por bloque. Bloque de corte. Una falla especial que no les han explicado, pero que yo les voy a explicar. Posteriormente a esto, en la norma cogemos el de 3. Obviamente, perdón, antes que continúe esta parte, los estados límites, o sea, los tipos de falla, entonces se verifican después de una capacidad a la cedencia, una capacidad a la ruptura, se llama así, y una capacidad al bloque de corte. Vamos a encontrar tres tipos de resistencia, esas expresiones de cálculo en función a esto. Luego el de 3 ya salta y entra más en detalle. Para lo que es ruptura, entramos al área neta efectiva. ¿Sí? Es un término tal vez nuevo, el término efectivo. Todos conocemos que área neta es igual al área gruesa, o sea, nominal de la sección, menos el área de los huecos o las perforaciones en el ámbito de la falla. Todos conocemos esto. Ahora, si eso es soldadura, pues no hay huecos y sería igual que el área gruesa. Pero se ha visto en ensayos que no necesariamente esta concepción para calcular la ruptura es suficiente. Se han dado cuenta los investigadores de que para cierto tipo de conexiones, realmente el área resistente es menor. Entonces se habla de un área efectiva que es igual a un coeficiente que le llamamos U por el área neta, donde U es menor o igual que 1. ¿Sí? Y este U se lo encuentra en función del tipo de conexión, el tipo de caso. Eso lo vamos a analizar, es muy interesante. Tampoco se lo han visto en mecánica de materiales, pero ahorita conmigo lo vamos a revisar. El E4 hablamos de miembros armados. Entiéndase miembros armados, composición de perfiles simples, ¿no? Composición de perfiles simples. Por ejemplo, esto que está aquí atrás, secciones armadas. En inglés el término es build-up. Aquí son box sections, o sea, secciones cajón, pero puede haber otras. Cualquier tipo de configuración posible, tú puedes diseñar, puedes plantear, puedes innovar. Y la pregunta que les hago al curso en este momento es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos las secciones build-up? ¿Por qué motivo? ¿De dónde viene la necesidad? ¿Para qué me complico la vida? A ver, chicos, ¿por qué sería? ¿Por qué necesitamos secciones build-up? A ver, por favor. Vamos a preguntar. A ver. Ronald Ricaldi, por favor. Ronald Ricaldi está en la lista, está en el curso. ¿Por qué usamos secciones armadas? Para aumentar su rigidez de la armadura. ¿Y qué? Aumentar la rigidez. Pues podría ser, claro. Cuando es una armadura de techo, como estructura, o sea, como en este caso, como estructura
completa, como aquí en este caso de la izquierda, fíjense acá. Evidentemente, al darle más tamaño a las secciones, aumentamos la rigidez, es decir, aumentamos la resistencia de formarse, ¿verdad? Está bien. Pero yo no estoy hablando de la estructura, estamos en el capítulo de tensión simple, o sea, estamos abstrayendo a un miembro simple. En un miembro simple, ¿por qué motivo yo debo o debemos no usar un miembro simple, sino usar un miembro armado con varios perfiles de acero juntados en un arreglo? ¿Cuál es la motivación? No es la rigidez, si hablamos del miembro. ¿Por qué sería? El costo, ingeniero. Podría ser el costo. Un perfil W de catálogo tendría que importar de Estados Unidos y eso es muy caro. Se puede, ¿no? Pero es muy caro. Equivalente en Brasil hay, en Perú hay, en Chile hay, pero es caro. Angulares es lo que más hay. Eso en cualquier ferretería. Tú puedes componer angulares con planchitas o angulares con barritas y puedes armar una linda celosía. Puede ser por el costo, pero de manera estructural, Ronald decía por la rigidez. Entiendo, está bien lo que ha dicho, si hablamos del sistema estructural. Y que tal vez podría ser la inercia de la sección que representa en contra de las otras. Inercia, igual que Ronald Ricaldi, pero mira acá donde entra la inercia. Esfuerzo, carga entre área. Carga entre área. Entonces no entra ahí la inercia, ¿no? ¿Sí o no? Buenos días, Inge. Buen día. Sería para, aumentaría el área y por ende pues disminuiría el esfuerzo. Exactamente, es por eso, ¿no? Cuando el área de los miembros simples no es suficiente, tenemos que, nos obligamos a encontrar un área superior. Ejemplo, en un puente con cargas vehiculares, un puente, aquí a la vista este puente que está en cobija, claramente entre apoyo y apoyo hablamos de unos 50, 60 metros, o sea, tal vez más, o sea, realmente es importante la distancia. Y ahí los elementos tienen que ser muy gruesos, muy pesados. Y alternativa a fabricar una viga, pues una sección gigante, podemos hacer una sección armada. Se puede hacer. Ustedes mismos, los que conocen la universidad y que han ido al Coliseo, por ejemplo, van a ver que la cercha, como decía Ronald, no es un elemento como el que está aquí. Las luces son importantes, son elementos armados con angulares. Ciertamente, toda la cercha es nuestra tracción, parte de esta tracción, parte de esta compresión, ¿verdad? Pero para poder tener un miembro suficientemente capaz en cuanto a resistencia y rígido para las deformaciones ya como sistema estructural, nos obligamos a encontrar una solución. O sea, yo no puedo decirle, digamos, a mi jefe de la empresa de consultoría, o no le puedo decir al contratante, mira, para tu cubierta, digamos, de tu coliseo, que es de luz, digamos, 40 metros, 50 metros, mira, no encontré un perfil en Bolivia, está difícil la cosa, muy cara, no puedes. Tú tienes la posibilidad de hacer secciones armadas. Hay la posibilidad, cualquier sección, obviamente hay modelos recomendados, no está en la bibliografía, pero hay la posibilidad que tú puedas armar. Por eso tú eres ingeniero. Entonces, es como la tarea que les di en la anterior clase. Ustedes han encontrado áreas, inercias, radios de giros de secciones armadas, ¿se acuerdan? Eso nomás es lo único difícil. El resto, el análisis, hay particularidades que sí nos aconseja el D4 sobre qué cosas tenemos que verificar para secciones armadas. D5. Miembros conectados por pasadores. Hablamos de pasador, una conexión especial, bien especial, o sea, tener por ejemplo esto, ¿no ve? Entonces aquí tener un pasador metálico, ¿no? Esta unión por pasador no es común, no es convencional. En estructuras especiales, digamos, se las puede ver. Si quiere hacer una rótula perfecta, sí podría fabricar este miembro con pasador. Y para un pasador es un poco distinto que hacer con perno, por ejemplo. Hay una serie de particularidades que hay que ir verificando, sobre todo los requisitos dimensionales del elemento de acero al cual yo voy a hacer. Y lo que son las bielas también es referido al tema de las
conexiones con pasador. Es una, digamos, alternativa. Esto quería mostrarles. Lo importante, lo que vamos a llevar de manera concienzuda, obviamente, de 1, de 2, de 3 y de 4. 5 y 6 no es tan importante. Si la materia fuese solamente a 0, yo les enseño pues toditos los detalles, pero el tiempo es una limitante. Y hemos consumido 28 clases. Entonces, estos dos de 5 y de 6 probablemente no lo veamos. No es tan aplicable, o sea, realmente es para algo muy especial. No se hace frecuentemente, pero es una alternativa. Pero sí yo voy a llevar la parte teórica y algún ejemplo también vamos a hacer, pero muy rápido. Veamos a la norma que tenemos acá. ¿Qué es lo que dice? Lo que indica. Déjenme abrir la norma. Ahí estamos. Los que tienen la norma me acompañan, por favor. Abrimos, vámonos al índice. Ya. Viene por la especificación 360, viene por capítulos. Capítulo A, provisiones generales. Aquí va el tipo de material, un poco define lo que es secciones laminadas, secciones laminadas pesadas, por ejemplo, secciones armadas, secciones cajón, habla de los pernos, habla de los arandelas, de las tuercas, de los anclajes, habla de los productos. ¿Ya? Está bueno que le den una mirada, no son solamente unas 10 hojitas, es bueno que lo lean, pero esto ya lo hemos visto de manera general en el capítulo 1. En el capítulo 2 habla de requerimientos de diseño. Aquí habla de provisiones generales, habla de las cargas y las combinaciones de cargas, que esto ya hemos visto, y aquí es bueno entrar. Y fíjense, habla de lo que es el RFD, esto ya hemos visto en el capítulo correspondiente, ¿se acuerdan? Ya lo hemos estudiado. Habla también de ASD, es que en la norma de acero está abierta para ambos tipos de diseño, para el RFD y ASD. ¿Por qué no se le queda con el RFD? Es que hay gente y hay colegas muy antiguos, digamos, que estudiantes y que siguen con ASD. Y particularmente estudios recientes han demostrado que el ASD tiene igual sus ventajas, o sea, no es algo que es antiguo y que no sirve, también tiene sus ventajas en cuanto al diseño. Entonces la norma no descarta, solamente la de acero es porque, por ejemplo, en hormigón ya no hay ASD, ni en puente, solo hay en acero estructural. En madera, preferentemente ASD que el RFD es igual en Estados Unidos, pero también ambas vertientes están abiertas. Entonces nosotros nos quedamos con el RFD en lo que sería acero. Aquí está la ecuación general de verificación. Recordemos, RU, resistencia requerida, así le llaman los americanos. Phi RN, capacidad, ¿no? Donde Phi es coeficiente de resistencia, factor de resistencia, y RN, capacidad nominal o resistencia nominal. Entiéndase nominal con salida de las expresiones de cálculo, o sea, de ecuaciones. Muy bien. Luego va a las combinaciones de carga. Ahorita vamos a revisar. Algo nos indica de acá. Habla un poco de las fuerzas, carga muerta, carga abierta, todo tal cual como hemos visto. Está muy vinculado esto con lo que es ASC7, es prácticamente lo mismo. Habla un poco, por ejemplo, del diseño de lo que sería el ponding, ¿se acuerdan? Es de la carga de lluvia. Si un techo se acumula con lluvia, granizo, puede fallar. Entonces aquí nos da algunas recomendaciones y un apéndice. Habla de la fatiga, el tema del fuego. Es un poquito interesante. Lo que es más importante es el B4. Propiedades de los miembros. Aquí clasificaciones de los miembros por parteo. Esto vamos a ver en compresión. No se preocupe. Es súper importante. Esto lo vamos a ver a detalle. Eso sería el capítulo B. Parte B. La parte C habla de estabilidad. Diseño por estabilidad. ¿Ya? Esto se ve casi al último. ¿Por qué no vemos antes del capítulo C? Porque habla de un sistema estructural, no habla de un miembro individual. Si bien se aplica a miembros individuales, se ve esto de manera global. Y entiéndase que eso tiene que ver mucho con el efecto que todos ya conocemos y que vimos en madera, con el efecto P delta, ¿se acuerdan? Aquí tomen en cuenta esto, porque este fenómeno P delta afecta a la estabilidad de una estructura. Entonces aquí hablamos parte de esto, no es todo, pero parte del efecto P delta, que hay dos efectos P delta. El que vimos en madera, decíamos, es prácticamente este, porque el segundo suponemos que es mínimo porque tenemos que ajustar y rigidizar una estructura de madera. No vamos a permitir que se desplace lateralmente de manera significativa, solamente vamos a este, pero en acero hay los dos. Parte, y lo demás tenemos que ir viendo qué es lo que condice y que lo dice la norma. Por ejemplo,
Una parte es el P delta y otra parte es la construcción de unos límites, o en este caso, sí, límites permisibles de desplome. ¿Qué es el desplome? ¿Se acuerdan? Si en el plano está así un pórtico de una estructura metálica, existe la posibilidad que en obra me lo construyan, pues, aquí un poco exagerando, de esta manera. No tiene ninguna carga esto, por si acaso. Aquí hay un desplome porque al construir no lo han hecho de manera perfecta, pero hay sus límites permisibles, nos da acá. Y además que para el cálculo, aunque yo os diga, yo jure y perjure que lo van a hacer bien en la obra, debo tomar en cuenta que hay un posible desplome por posibles errores constructivos. Eso también influye a la hora de verificar la estabilidad. Eso dice el capítulo y es interesantísimo. Esto lo haremos en flexocompresión, no se preocupen, a detalle, muy a detalle, súper importante. Y entramos al capítulo D. Ahí está. Entonces, digamos que el diseño de miembros de acero comienza acá, pero todo lo anterior también es importante y lo vamos a revisar. Tal como os he explicado hasta acá, en inglés, Slenderness Limitation, Tensile Strength, Effective Area, tal cual, los tres que vamos a ver. Los miembros armados, Build-Up Members, los miembros con pasadores, Pin Connected Members, y Edge Bars, que aquí estábamos viéndolo con bielas, en realidad se llama como ojos de buey, lo llaman esto, ojo o barra de ojos, ¿sí? Tiene su traducción. 5 y 6, vamos a verlo muy rapidito, pero lo demás sí, a detalle, ¿no? Lo que quiero que vean acá de la norma es que tenemos lo que sería especificación y el último está en los comentarios, ¿verdad? Pero acá en la especificación, algo importante y vale para todo, si notan o se pueden ver ahorita en este PDF, mejor es verlo impreso, aquí está con un color plomito. Voy a borrar esta parte. Aquí está un color plomito con un recuadro también de plomo, ¿no? Este plomo es especial y habla de nota, ¿verdad? Lo que está en plomo no es prescriptivo. Aquí ponemos no obligatorio, sino es como un comentario chiquitito o una recomendación. Eso es, lo que está en texto normal, eso sí es obligatorio. ¿Qué dice? Dice el límite del test, no hay un límite máximo para miembros en tracción. Dice, o sea que no hay por qué hacer. Pero, como les he dicho yo, es bueno seguir la recomendación de la norma. La norma es sabia, ha hecho ensayos, ha hecho pruebas, entonces se recomienda el límite del entre no exceda 300. El término no exceda, ¿cómo se entiende? Así, ¿no ve? Eso es. Obviamente dice, esto no aplica, dice, a cables en tracción o varillas en tracción. Eso es claro, ¿no? Que no aplica. Pero nosotros como parte de esta materia vamos a cumplir siempre esto. Si bien no es algo prescriptivo, y es un consejo que les doy, no hay que ser muy digamos, ahorradores en el tema de miembros, en este caso de la esbeltez. Es lógico y es totalmente criterioso darle un miembro que no sea tan delgadito para elementos largos. O sea, es algo muy bueno. Y esto va a hacer un poquito encarecer nuestro diseño, pero nos ayuda. Y es buenísimo cumplir. Yo lo voy a cumplir, pero les digo, lo que está en plomito no es tan obligatorio como lo que está en color que sin plomo, que esto sí es obligatorio al 100%. ¿Sí? Eso para todo lo que está en la norma. Así, y vamos avanzando. Vamos a esta parte que está todo acá, yo lo he copiado en español para que no nos podamos complicar. Entonces vámonos, el D1 está ya aquí copiado. El D2. En el D2 entendamos lo siguiente. Cuando hablamos de estados límites a ser considerados, nos dice por fluencia y por rotura o ruptura, o también fractura se puede traducir, ¿no? En cuanto a fluencia, aquí está la expresión de cálculo y de dónde viene, ¿no? De dónde viene esta expresión de cálculo. Antes hemos dicho este esfuerzo, la ecuación general, ¿no? Miembros en tracción, esfuerzo igual carga entre área, ¿verdad? Entonces voy a limitar esto al esfuerzo de excedencia. De aquí vamos a despejar, entonces le llamo la capacidad nominal, o sea, de fórmula, es igual a esfuerzo, o es igual esfuerzo de excedencia por el área. Debería ponerle menor o igual, pero aquí en el límite lo igualo como es una capacidad nominal, y esto viene exactamente así.
Entiéndase el sub G, este A sub G, entiéndase que esto es de en inglés es gross. Esto es la traducción un poquito, digamos, en el tema técnico, total. Realmente esto debería ser grueso, pero mejor se habla como bruto. El área tal como viene del perfil, área nominal, se refiere a eso, área como viene. Si por ejemplo tengo una sección transversal de una placa que tengo un espesor, tengo un ancho, usualmente la placa en placas no tenemos base altura, tenemos espesor, tenemos ancho. Y por ejemplo, aquí tengo media pulgada y aquí tengo 6 pulgadas, entonces el área gruesa o bruta es 6 por 1 medio igual a 3 pulgadas cuadradas, sin ningún rebaje. Eso es. Y phi sub t, coeficiente de minoración, es variable, ¿no? Decíamos en el RFD, se estudia el efecto, se estudia el conocimiento de este tipo de esfuerzo. Una falla por fluencia, digamos que la carga supere a esta capacidad de fluencia o cedencia, no va a hacer que colapse la estructura. Es una falla dúctil. Una falla dúctil, por ese motivo no se le castiga tanto y el factor es 0,90. Solo le reducimos un 10% a esta capacidad nominal. En rotura es distinto, es la misma expresión de cálculo, solo que llamamos esfuerzo último, pero aquí entra el área efectiva, fíjense, ahí entra el área efectiva, no entra el área neta porque para ciertos tipos de conexión, ciertos tipos de perfil, el área neta no es suficiente, se le tiene que reducir un poquito, ¿ya? En rotura, la capacidad nominal FO por área efectiva se reduce, fíjense, por un coeficiente de minoración mucho más pequeño, porque esta falla es frágil. Aquí vale la pena notar. Entonces, depende mucho el tipo de efecto, también el conocimiento del tipo de falla y demás, pero usualmente por el comportamiento es una falla frágil, no deseable, y es una falla dúctil, que en cuanto a falla es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Digamos, en el peor de los casos, que falle por fluencia, no por ruptura. Y esta área efectiva es un coeficiente U por el área neta, donde U es menor o igual que U. Ahorita vamos a ver a qué se refiere este U, ¿sí? Ahí está, justamente el valor de U. Este U se llama factor de corte diferido, ¿ya? Pero realmente el término shear lag factor en inglés, yo le podría traducir más que factor de corte diferido, factor de retraso de cortante. Son sinónimos, ¿verdad? Shear lag. Pero ahorita vamos a ver a qué nos referimos con este fenómeno, no se preocupen, ¿sí? En cuanto a áreas netas, que está definido en D3, que es una área neta, nos dice la norma, váyase a la B43. B43 de la norma dice lo siguiente. Indica que para calcular el área neta de atracción, el ancho del hueco del perno se deberá tomar más una holgura de un 16avo de pulgada, más grande que el ancho nominal del hueco. Es lo que dice la norma, en lo que sería la atracción. O sea, nos indica otra vez que para cálculo en ruptura hay que tomar en cuenta un 16avo de pulgada más grande que el ancho nominal del hueco. Entiéndase esto, es muy importante, ¿sí? Perfecto. Esto ya sabíamos de resistencia de material, solo estamos aquí aclarando que es un tema prescriptivo, está en la norma. Entremos a hablar de factor U. Este factor corte diferido, en inglés shear lag, es el término, digamos, que está ahí. ¿De dónde viene? Y esto hay que verlo con ensayo para entenderlo mejor, en un ensayo, en un laboratorio. Entonces, se han hecho ensayos, por ejemplo, y aquí voy a emular este mismo conexión. Supongamos un caso 1, donde tenemos una placa que está en tensión. Aquí tengo su placa de unión, digamos que aquí está amarrado esta plaquita. Aquí tengo las perforaciones 1, 2, 3, 1, 2, 3, tal como en este caso, ¿sí? Esta es una placa, su sección transversal es esta. Tiene, repito, un ancho y tiene un espesor y un ancho. Esta placa la voy a llamar así, ¿no? Placa de
espesor por el ancho. Así le voy a llamar. Listo. En esta placa no hay problema. Esta carga de falla, digamos que PU llega a casi igualarse al valor de la capacidad. Y en cálculos, si se aproxima mucho esto, a 0.75, FU por el área neta, aquí se cumple, está perfecto. Esta misma expresión de cálculo de área neta la han llevado acá al caso 2, donde tenemos aquí, y es un angular, fíjense, tiene una pestañita, esto sí, es un angular. Y aquí están las perforaciones, ahí están, aquí y aquí. Aquí estaba en este punto y en este punto, ¿verdad? Entonces en este angular se ha hecho este mismo ensayo y se han dado cuenta que la expresión que estoy anotando ahorita no cumple. La carga de falla es mucho menor. O sea que acá se han dado cuenta que el área neta no está bien, se debe llevar a un área efectiva. O sea que la área efectiva menor que el área neta. ¿Qué ha pasado? Han ido haciendo ensayos y pruebas y pruebas. Esto es como una conexión con pernos, ojo. De acá, bueno, es el mismo ejemplo, no importa. Se ha hecho con soldaduras, se ha hecho con un tipo de miembros, con perfiles en forma de I, con perfiles canal, etcétera, etcétera, etcétera. Al hacer la investigación, ¿qué se han dado cuenta? Se han dado cuenta que les ha salido variación en los resultados numéricos, pero alguna lógica había. Y la lógica es la siguiente. Un miembro estructural, y voy a volver a esta imagen muy linda. Un miembro estructural, un miembro tiene o posee elementos. Hay que diferenciar, chicos, qué es miembro y qué es elemento. Tienen que diferenciar. Por ejemplo, en esta barra circular, que es un miembro, ¿cuántos elementos tiene? Solo uno, porque es la barra nomás. En una placa o plancha, que es un miembro, ¿cuántos elementos tiene? Uno también. En un angular, ¿cuántos elementos tiene? Dos. Tiene un ala superior y un ala inferior. Aquí tenemos dos. Un ala, digamos, ala larga, ala 1, aquí tenemos el ala 2. En doble angular es un perfil compuesto, ¿ya? Igual, si lo juntamos, puedo decir, tenemos esta ala superior, un ala inferior, pero por 2, ¿no? Aquí lo mismo, en un canal tengo un alma, tengo ala superior y ala inferior. Aquí tengo 3 y así sucesivamente. Aquí tengo dos alas y un alma, también tengo 3. Entonces depende mucho del tipo de miembro, tiene más o menos elementos. ¿Y qué se han dado cuenta los investigadores? Bueno, acá en el caso 1 les cumplía porque el elemento ensayar tenía solamente, el mismo ensayar solo tenía un elemento y este elemento estaba conectado. Entonces la teoría dice así: cuando un miembro estructural tiene conectados todos sus elementos en una conexión, esta área neta se aproxima mucho al área efectiva. Prácticamente no hay reducción, pues se comporta muy bien. Pero, como en el caso 2, fíjense, en el caso 2 solamente el ala vertical está conectada con los pernos y no el ala horizontal. Entonces tú no puedes pensar que esta ala, es lo que dice la teoría, uno pensaría pues que la resistencia la da todo el área, pero no. Aquí hay concentración de esfuerzos y el ala, digamos, horizontal prácticamente no ayuda, no colabora mucho. O sea, no entra en la resistencia. En una parte sí entra, otra parte no. Entonces, se dan cuenta de eso. El primer elemento. Un segundo elemento está acá. Es en el número de conectores paralelos a la fuerza. Si el número de conectores es más o es menos, también influye. Vale decir
que esta distancia, si son mempernadas entre huecos, que le voy a llamar de aquí en adelante L minúscula, si este L es más grande o más pequeñito, influye en el comportamiento en ruptura. Influye. Mientras más grande sea L, es mejor. Si L es grande, entonces el área efectiva más cercano al área neta. Si L es más chiquito, entonces el área efectiva muy por debajo del área neta. Se refiere a eso. También tienen que tomar en cuenta esto. Y este fenómeno se llama justamente retraso de corte. ¿Por qué? Y este ejemplo vale de explicar de esta manera, ¿no? Aquí abajo nos vamos a fijar. Esto que está aquí abajo, fíjense. Generalmente la fuerza de tracción viene por el miembro y se redistribuye a los conectores, a los pernos en este caso. Es un flujo como el que les estoy mostrando, es un flujo, o sea, no viene de manera mágica al conector, sino que viene y se redistribuye. Y mientras más larga sea la conexión, esta redistribución es mejor si es más corta. Y esta redistribución se lo hace por, en este caso, transmisión de corte en las conexiones. Por eso se llama retraso de cortante o desfasaje de cortante. Entonces, aquí un caso, fíjense. Aquí en el caso diremos A, cuando la longitud es, aquí voy a colocar L es pequeño, con L pequeño, fíjense, la distribución de esfuerzos en este eje 1, 1, que es el eje de falla, que yo voy a considerar mi plano de falla, digamos aquí, este 1, 1, esta área de falla. Hay una parte con plomito, está aquí dibujado. Esta parte con plomito es el área inefectiva debido al retraso de cortante. O sea que esta parte de acá, que está con color verde, en esta línea 1, 1, no trabaja nada, no colabora a la resistencia. Este tamaño puede variar en función a esta longitud. Mientras más cortito sea, este 1, 1 se ve a la izquierda y el área B creciendo, creciendo, creciendo. Ojo que esta área inefectiva solo es en el elemento que no está conectado. Se refiere a esta parte que no ayuda. Aquí a la derecha, el caso B, el L ya es más grande. Fíjense acá, en el 1, 1. Prácticamente es muy miniaturita, casi nada no le va a quitar a este 1, 1 en esa línea, en ese plano, le quita el área inefectiva. O sea que aquí prácticamente el área efectiva casi igualita que el área neta. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la explicación. Es un poco difícil de ver porque nos hemos acostumbrado, creo que todos, a ver esta parte, ¿no? Que creemos que esto es tracción. Esto no es tracción, ¿no? Pero no es así. Porque la transmisión de esfuerzos de miembro a conexión no es como está aquí mostrado, es variable, no es constante. Solo que en la falla, en la unión, se considera constante, pero realmente cómo se transmite ese flujo, porque es un flujo de esfuerzos, no es algo más que eso, tiene esta concepción. Por este motivo es que para diseño de miembros en tracción, si tenemos miembros con varios elementos, si yo no conecto todos, yo sé que mi área efectiva es menor que la área neta. Y voy a hacer, cuán menores depende del tipo de conexión, si es larga o es corta, y además del tipo de miembro. Esto que acabo de explicarles, digamos que es para un angular. Para otro tipo de miembros también tiene su lógica, pero se irá investigando y realmente es difícil a sacar una fórmula general para todos. Entonces la norma nos da lo siguiente, aquí está, en el D3, nos dice para calcular este valor de U, el factor de desfasaje de corte o retraso de corte, en una tabla. Ya como es difícil hacer una sola fórmula para todo, una tabla. Entonces, tenemos casos. Del caso 1 al caso 8, tenemos 8 casos. ¿Es obligación de ustedes estudiar los 8 casos? Sí, porque cualquiera yo les puedo preguntar. Ejemplo de todos voy a hacer, el tiempo no nos da, ¿no? Hay que ir haciendo, también como los van a ir haciendo ejemplos. Y cualquier duda me van a preguntar también. Rápidamente les voy a explicar esto, pero como ejercicio, mejor es hacerlo, pero rápidamente para que se entienda.
De los 8 casos, el más genérico, diríamos que el que más generaliza es este. Es el caso número 2, donde dice U es igual a 1 menos X barra entre L. Esta fórmula explica de cierta manera lo que les acabo de decir en palabras. 1 es el valor, digamos que óptimo, y se va a bajar, se va a reducir en una relación de X entre L. Este X barra el centro de gravedad de la conexión, que se define aquí según las imágenes de acuerdo al tipo de perfil, es variable. Y L es la longitud de la conexión. Si L es grande, fíjense, al dividir este X entre L, U sale grande, ¿verdad? Y viceversa, si L es pequeñito, este negativo se va a hacer grande, por tanto U va a hacerse pequeñito, ¿verdad? Ahí está la importancia de lo que explicaba teóricamente. Ahí se cumple, ¿verdad? El caso 1, yo lo voy a explicar, no tan en detalle, no le voy a decir para traducirlo porque vamos a tardar mucho. Vean también de la traducción que hay. Pero de manera práctica les voy a explicar. Caso 1 se refiere a cualquier tipo de elemento, perdón, a cualquier tipo de miembro, aquí dice miembro, donde la carga en tracción es transmitida por todos y cada uno de los elementos de la sección transversal. Y aquí dice by fasteners or welds. Fastener es sujetador o sujesor y weld soldadura. ¿Qué sujesor habría en acero? Hablemos de perno. El perno es un sujesor. Si hablamos de un pasador, también es un sujesor. La norma no te va a decir directamente bolts, o sea, pernos. Siempre es genérica. O sea, hablemos de los sujesores o sujetadores, que es un sinónimo, y de las soldaduras. Ahí está. Entonces, cualquier tipo de miembro que todos sus elementos transmitan la carga por sujetador o soldadura. Excepto, dice, 4, 5 y 6. ¿Qué es 4, 5 y 6? Caso especial. 4, 5 y 6 es para soldaduras. Pero 5 y 6. 5 es muy particular. Soldadura de tuberías HSS. Y de esta manera se une, fíjense, no hay de otra, ¿no? O sea, ¿cómo transmitirías la carga de una tubería a otro elemento? Perforando o cortando la tubería en los costados, colocando una plaquita de conexión y una soldadura en filete a ambos lados. Así se conecta. ¿Y cómo se verifica? Como está acá. En las tuberías rectangulares lo propio. Aquí, si hago este mismo trabajo de perforar al medio o placas laterales, aquí está la verificación. Casos especiales, ¿verdad? Las tuberías son especiales. Hemos dicho, difíciles de conectar. Bueno, ahí está. Aquí se dificulta hasta en el cálculo un poquito. Y el caso 4, que es especial. Dice, placas angulares, canales. Solamente a esto, repito. Placa, angular y canal. No hay más. Dice, con los elementos de... y elementos de T's estructurales conectados, dice, en tracción y solamente con elementos o con soldaduras longitudinales, solo con soldaduras longitudinales. Aquí vamos a ver, es una plaquita, fíjense, carga en tracción. Yo puedo decir, esta plaquita está conectada al 100%, sí, pues la placa solo tiene un elemento, ¿se acuerdan? La placa tiene solo un elemento. Yo aquí le podría poner U igual a 1. Eso no vale para soldadura solo longitudinal. En este caso especial, no vale. Y aunque solo sea una plaquita, U se encuentra de esta manera, con esta fórmula. Donde esto no es 1 por si acaso, esto es L. ¿Qué es L? Aquí está de la fórmula. Tengo dos L's aquí. Ese es un caso especial que me muestra genérico acá. Si es asimétrico mis soldaduras, tengo L1 y L2. ¿Qué hago? Entonces metes a la fórmula y dices L1 y L2, sacas un promedio. Y le pones como L. Si las soldaduras son uniformes, le pones ese valor uniforme. Entonces, eso le pones como L. W, que es el tamaño o el ancho de perpendicular a la carga, obviamente, del miembro conectado, del elemento conectado. De esta plaquita. Si es un C, del C, y me fijo, entonces si estás como este caso es un C estructural, este W va a ser la altura del alma. Y esta calculas como está acá. X barra, esto ya lo vamos a definir ahorita, es el centroide de la conexión. Y L, el mismo valor que está aquí calculado, ¿no? Eso es. Todo menos esto
4, 5, 6 se aplica el caso número 1, que va U vale 1 directamente. El caso 2, que es el más genérico, es cuando no todas las partes están conectadas, no todas, dice, excepto las tuberías, obviamente, donde algunos elementos y no todos están conectadas por sujetadores, sucesores y soldaduras, ¿sí? Entonces, este es el caso general. Fíjense, perfil, cualquier tipo de perfil aplica, ¿no? En este caso, tal vez no lo han graficado tan bonito aquí en la norma. Este caso es cuando la unión está dada en el alma de un perfil en forma de I. Aquí no le he puesto perno porque se supone que esto puede ser o perno o soldadura, ¿verdad? Entonces, unión del alma. Unión del ala de un perfil en I. Ahí está cómo se encuentra X barra, por si acaso. Un angular con una placa. Ahí está, eso es X barra. Un T es X barra. X barra es el centroide de la conexión. En términos sencillos, esto les voy a explicar. Creo que la manera más fácil de explicar es este angularcito, es muy facilito de entender. Tenemos dos elementos. Una plaquita que estoy aquí, lo estoy pintando con color morado. Y tenemos un angular con un color celeste. ¿Me siguen? A ver. De estos dos elementos, perdón, dos miembros, ojo, miembros, ¿qué reconozco? El angular tiene dos elementos, elemento 1, elemento 2. La placa solo tiene un elemento, ¿verdad? Si me refiero a lo que es el angular como miembro y no la placa, si es placa, hago otro cálculo, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo como miembro al angular. Oh, perdón, me ha salido medio chueco esta parte. Tal vez lo pintaremos, van a disculparse, me ha borrado. Rapidito lo vemos esto. Ahora sí. Si me refiero al angular, al ángulo, ¿cómo encuentro este valor de X barra? Aquí me fijo en la imagen, yo digo, estoy conectando, la unión se va a dar solamente entre placa y angular. Solo. Puede ser empernado, puede ser soldadura, no importa. Entonces, yo tengo que reconocer lo siguiente. Entre los dos miembros, aquí hay un área de contacto. Esta línea con color anaranjado es el área de contacto entre uno y otro. Área de contacto o plano de contacto. Entonces, si es para el ángulo que quiero calcular, digo lo siguiente. Del plano de contacto, de manera perpendicular, voy a medir una distancia X. Este X se define como el centro de gravedad de la conexión. Pero si voy a calcular para el miembro con color celeste, lo igualo al centro de gravedad de este angular. ¿Se entiende? Entonces del angular, o de catálogo, o de un cálculo manual, como han hecho en la anterior clase, en esa práctica que les he dado, ustedes me encuentran cuál es el centroide. Está en coordenadas seguramente así. Digamos que X barra y aquí Y barra. Aquí confunde un poquito, ¿no ve? O sea, este X barra es igual que este X barra, no necesariamente. Entonces, tal vez para entenderlo mejor, a este X lo voy a llamar así, X minúscula, ¿ya? Que es el centroide del angular. Y para mi cálculo, si está así como está en la imagen, entonces yo digo, este X barra de esta fórmula será igual a este Y que calculé del centroide. Y listo, y lo copio acá. Así es. En un T lo propio. En el T, aquí no lo ha graficado la norma, no sé por qué no lo ha graficado tan bonito. Es lo mismo. Aquí es como que está una placa. Plancha, placa, tu perfil, no importa. Ya. Hay un área de contacto. Hay un área de contacto entre el ala del T y este miembro. Igual. Si quiero verificar el del T, hago lo propio. Entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo. Voy a igualar exactamente, encontrar el centroide de este mi perfil T. Pues lo voy a encontrar. ¿Dónde está el centroide? Justamente ahí, ¿no? Está un puntito por aquí. Esto igualo y lo tengo. Usualmente en la norma nos dice que esto es Y barra, ¿no? Entonces este X de la fórmula será igual a este Y barra. No siempre es Y barra, depende. Si este angular, por ejemplo, lo conecto de manera diferente, si lo conecto así, imagínense, si lo conectamos así, con el ala vertical,
Ahí va a cambiar, pues, ¿no ven? Ahí, con seguridad, yo voy a decir del área de contacto hasta aquí es mi X barra, pero yo sé que este punto, según mis cálculos, yo diría para este caso, entonces este X barra, de la fórmula, es igual a este X barra del centroide, ¿verdad? Depende de cómo lo conectes. Aquí, en el caso de un perfil en forma de I, es especial. Jamás se conecta solo arriba o jamás solo abajo. En forma de I se conecta simétrico arriba y abajo, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro X barra para la fórmula? Lo que dice el nombre es lo siguiente. Tú tienes que abstraer esto que es difícil, cortarlo a la mitad como con tijera, y solo te fijas arriba o solo abajo, como tú quieras. Aquí en el ejemplo de la norma, solo arriba, ¿ya? ¿Y qué se forma acá? Un T. Este T yo ya lo sé sacar, es como esto, ¿no ve? Igualito. Me fijo solamente en lo de arriba. Fácil. Lo más difícil es esto. Cuando la conexión solo es en el alma. Si solo es en el alma, debo cortar, dice. Eso tengo que hacer como que corto con cuchillo en la mitad. Me queda... ¿Qué me queda? Como un C me queda, ¿verdad? Ahí está la planchita. Ahí está la planchita. Fíjense cómo lo estoy dibujando. Entonces yo digo, del área de contacto, que está aquí con celeste en este caso, mido el centroide de este C equivalente. Aquí está el centroide. Entonces, esto va a ser mi X bar. Lamentablemente, tabulado esto no tengo. Esto hay que ser manual. El de acá hay tabulado porque ya al cortar un perfil en forma de I, se convierte en un T estructural, y del T estructural tenemos tablas también de angular. Pero eso no es un ovicio, ustedes son capísimos para calcular centroides, entonces no es muy difícil, se hace nomás. ¿Sí? Son unos cuantos ejemplos, más pueden haber, pero creo que en el concepto me han entendido. ¿Qué es L? La longitud de la conexión. Entonces, este L, ¿cómo se mide? Si yo tengo empernados, por ejemplo así, mido entre centro de hueco del perno más a la izquierda, más a la derecha, en paralelo a la carga. Esto va a ser un valor de L. Caso especial, como tengo esto, por ejemplo. Esto en zigzag, del perno más a la izquierda, del perno más a la derecha, esto es L. Así. Soldadura, igual no hay problema. Soldadura, mido el cordón paralelo a la carga. Si son cordones variables, no importa. Como acá les he explicado, como en este caso, si tengo este cordón paralelo, sacar promedio y para de contar, ¿verdad? No es difícil. ¿Ya? Esto que se con cálculo, obviamente, con ejemplo. Ya está. ¿Alguna duda de esta parte del desfasaje de cortante del coeficiente U? Muy bien. Entonces, aquí está en resumen, están los límites. En inglés, yielding of gross area, o cedencia del área bruta, si quieres fluencia del área bruta, no hay problema. PN, capacidad nominal, FY por área bruta, eso ya hemos visto. Ruptura de la neta efectiva, en inglés, failure of effective net area. Este failure tengo que tomarlo en cuenta como resistencia última, ultimate strength. Este failure lo puedo llamar como falla por ruptura o fractura, más leer en un libro, es sinónimo. PN igual a FU por área efectiva, donde área efectiva es, en este caso, es U por el área neta. U, coeficiente de reducción por retraso de cortante o desfasaje de cortante, como hemos visto, en inglés shear lag. AN, área neta, y eso ya lo conocemos, ¿no? La falla por bloque de cortante, la última que no hemos visto todavía, es una falla adicional que se debe verificar, que es una falla mixta de corte y tracción. Esto quiero mostrarles ahora con digamos, más teoría. Tenemos la curva de tensión de formación, ¿verdad? Si hablamos de la excedencia, la falla se va a dar en cualquier parte que está acá antes del esfuerzo de excedencia, cualquier parte. ¿Y qué es lo que hay? Es un alargamiento de la probeta del miembro, pero no una rotura, solo un alargamiento, ¿verdad? Ahí se mide esta parte. Si estoy por acá, con el coeficiente phi que tenemos de 0.90, si estoy por acá, y la carga pasa, digamos hasta por acá, el miembro no se va a romper, solo se va a alargar un poquito más. Nos va a avisar que algo está pasando, pero no va a romper. Es una falla dúctil.
Una falla por ruptura es esta, pues, ¿no? Aquí tenemos un ensayo de una plaquita de unión. Tenemos aquí una máquina que jala esto hacia la derecha, produce una tensión. Entonces, la falla se da de esta manera. Aquí tal vez no está tan bien dibujadito, pero realmente es perpendicular. Totalmente perpendicular a la carga. Eso dice la teoría y eso es lo que tenemos que verificar en la ecuación. Justo se va a dar en el diámetro. Si estaba esto así, perno por aquí, aquí la placa. Entonces la falla se va a dar justamente por el diámetro, porque por el diámetro es la mayor reducción de área, ¿no? No sería ni por la derechita ni por la izquierda, porque aquí tenemos menor área. Entonces en este diámetro se verifica el área neta justamente y ahí se da la falla. Justamente en este sector, si es una placa, yo tengo un ancho y tengo un espesor. Solo si hablo de la placa, ¿no? Yo explico como placa porque es más sencillo. Entonces el área gruesa de una placa es ancho por espesor. En cuanto al área neta, yo puedo decir es el área gruesa menos el área de los huecos, pero mejor es decir que es igual al ancho neto por el espesor. Esto solo vale en placa, ¿no? En placa. ¿Qué es el ancho neto? El ancho neto es igual al ancho total, o grueso si quieres, menos el diámetro de los agujeros estándar en esta falla. Aquí tengo un hueco, aquí tengo dos huecos, entonces aquí tendríamos dos, ¿verdad? En una conexión, fíjense como acá, jamás voy a colocar pernos por aquí de 1 pulgada, aquí de media. No puedo hacer un chachu de diámetros. Eso no es coherente ni recomendado. Elegimos solamente un diámetro del perno, solo uno. De su vez, si hablo de pernos, es both, por si acaso en inglés. Perno. Elegimos. Hay diámetros, por ejemplo, media pulgada, 3/4, 5/8, 1 pulgada, etc. Hay diámetros distintos. Se elige uno y se hace el mismo diámetro para toda la conexión. Ahora, estos diámetros los voy a llevar a un diámetro del agujero estándar. ¿Qué es lo estándar? Es lo que dice la norma que permite conectar. Jamás podríamos perforar para un perno de media igual media hueco. Jamás, porque no va a entrar, ¿no? Tiene que tener una holgura. Entonces el diámetro del agujero es el diámetro del perno más lo que dice la norma, un 16avo de pulgada. Esto es lo estándar. También hay en la norma huecos con sobre tamaño que te dan una ayuda adicional en cuanto a la conexión. Si tenemos uniones con varios pernos, por ejemplo en puentes, con unos 30 pernos, 40 pernos, y son perfiles pesados, es difícil no estar ahí con las grúas y que estar acomodando, es muy complicado. Es para que se haga más rápido y sea más barato para la mano de obra, te dan diámetros superiores. Esos diámetros superiores la norma le llama así, oversize. Sobre tamaño. Eso vamos a ver en unas tablas ahorita, no se preocupen. Pero usualmente haremos lo estándar nosotros, lo estándar. Listo. Entonces esto ya lo copiaría acá. Pero hemos leído en la norma, aquí en la de las diapositivas, que el B4 de la norma nos dice, el capítulo B de la norma nos dice lo siguiente. Aparte de esto, el diámetro, eso sería el diámetro del agujero estándar. Pero para el cálculo se modifica esto. Entonces debemos modificar el diámetro del agujero estándar y debo sumarle un 16avo de pulgada adicional. ¿Por qué motivo? En conexiones empernadas, para hacer los huecos hay dos metodologías. Bueno, hay tres incluso. Uno es perforar, uno es punzonar. O sea, el clásico era punzonar. Funciona solo para espesores de planchas o de placas o de miembros o de elementos delgados. Al punzonar se afecta este perímetro del hueco, se lo daña. Y se lo daña, reduce la capacidad de tensión. Entonces, esa reducción de cuánto es, se ha visto por conveniente la norma dar un 16 de pulgadas. Este sería por el tema de afectación a este hueco por el punzonado. Si es perforado o si es hecho con láser, como ahora hacen en Estados Unidos, este efecto es mínimo, ya no hay este efecto, y te permitiría quitarle este adicional un 16A. Pero
entramos en la disyuntiva, sobre todo en Bolivia, ¿no ve? Somos diseñadores, no somos ahorita contratistas. No aseguramos que el contratista o lo va a punzonar o lo va a perforar o peor con láser, ¿no? Entonces hay que ir por el caso más crítico. Y el caso más crítico dice, considere pues usted que lo van a punzonar. Entonces, siempre de los siempre, al diámetro del agujero le vamos a sumar un 16 de pulgadas. Siempre, siempre. Ahora este cálculo de la holgura estándar de un 16 de pulgada solo vale hasta 7 octavos. De 1 pulgada para arriba esto ya es un octavo. ¿Esto cómo yo voy a saber? Vámonos al tema de las conexiones. Aquí tengo que saltar a conexiones, no me queda de otra. Voy a irme a lo que sería el índice de mi norma. Inge, buen día, disculpe. ¿Sí? Un favorcito, tengo examen de rocas y... Vaya nomás, vaya con el tema nomás. de la lista, Vaya voy a nomás. decir, voy a salir. Un segundo, voy a llamar la lista. Bien que me eche el guardo. Un segundito, me estaba olvidando. Voy a Gracias, llamar Inge. lista. Todavía no salga todavía. Déjenme llamar lista. Deme un cachito. Voy a llamar lista, denme un segundito. Y ya está la lista. Ahora sí puede salir, nomás no hay problema. ¿Sí? Muchas gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Entonces vamos a la norma. Al inicio. Y el capítulo de conexiones es el capítulo J en esta norma. ¿Ya? Igual, toda esta parte vamos a ver cuando corresponda, ¿no? Yo voy a saltar a las conexiones con pernos. Porque las soldaduras no tienen huecos, ¿verdad? Voy a ir con pernos. Aquí tenemos todo lo general. No importa mucho. Todavía. J12 son las soldaduras. Tampoco en este momento importa mucho. J3 son los pernos. Aquí voy a venir. J3. J3, aquí está pernos y partes enroscadas. Y voy a irme a una tabla donde están los tamaños. Creo que me han venido los comentarios. Estoy aquí ahorita en los comentarios. Aquí dice como de comentario. Voy a irme a la prescripción otra vez al índice. De saltar los comentarios. Ahora sí, capítulo J. Ahí está, J3 entonces. Ahora sí. Y tengo unas tablas. La tabla J3 todavía no me va a servir. J2 tampoco. J3, aquí está. Esta tabla se la van a sacar de la norma, la van a tener impresa en PDF o en físico. Y dice diámetros nominales, normativos. Arriba en pulgadas, abajo tengo en unidades de milímetros. Y yo voy a trabajar con unidades, no, digamos en pulgadas, son las más clásicas que tenemos para que lleguen a Bolivia, vienen en pulgadas. Y vamos a entender, ¿ya? Para un diámetro de media, el agujero estándar es 9/16. Si hacemos la suma, que les decía, entonces, decir, más un 16 de pulgada, sale 9/16. Todo se cumple. Todo se cumple. Cuando llegamos a una pulgada, a ver, hay que sumar de aquí en adelante más un octavo, fíjense. Se cumple todo esto de un 16 de pulgada solamente hasta 7 octavos. Hasta aquí nomás es. Esto antes no era así, pero desde la norma 2016 cambió. Y de 1 pulgada para arriba, dice la fórmula, es 1 octavo. Eso es el diámetro del agujero estándar. El sobretamaño, el oversize que les decía, fíjense, es un diámetro más grande. Es media directamente más 1 octavo. Aquí es más 1 octavo. Todo con 1 octavo. Y aquí en 1 pulgada es más 1/4. ¿Se dan cuenta? Y cambia un poquito. Y aquí ya más de 1 pulgada y es más 5/16. O sea, va a cambiar. Esos dos todavía no los vamos a ver. Son agujeros de llanura. Son agujeros que entiéndase de esta manera medio ovalada. No lo vamos a ver todavía. Solo los oversize y los estándar. Entonces, esto tengo que entender. En los libros que les he pasado, sobre todo en el McCormack, que está en español, sigue manejando el diámetro más un 16. Pero ha cambiado. De aquí van a sacar la tabla J3. ¿Se entiende? Ese es el diámetro del agujero. Pero a esto hemos dicho, vámonos a la diapositiva.
hay que sumarle, sí o sí, un 16 de pulgada por la afectación. Eso hay que hacerlo siempre, pero siempre. Porque no puedo considerar yo, como ingeniero, que lo van a hacer, pues, lo van a perforar con un equipo especial. Siempre le ponemos la afectación. Siempre. En el cálculo en ruptura. En ruptura. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está. Vámonos a la falla por bloque de corte. Aquí tenemos que es algo nuevo y es un poco especial. Los investigadores, al ir variando diámetros, separaciones entre huecos, espesores de planchas, esperaban que en ruptura les dé pues esto, siempre una falla por perpendicular, ¿no? Área perpendicular. Pero en algunos casos les daba esta falla. Y es bien extraña. Se llama bloque de corte porque realmente un bloque se arranca de la conexión, fíjense. Entonces se han dado cuenta, si este bloque se arranca, pues tenemos dos fenómenos. Tenemos, pues en este caso, dos áreas horizontales. Ojo, aquí está la fuerza de tensión. Dos áreas horizontales y un área vertical. Esta vertical se parece al área de ruptura, pero no va hasta arriba, ¿no? No va hasta arriba, solamente va entre centros de huecos. Entonces, esta área en tracción, y aquí tenemos área en corte y área en corte. En esta configuración tenemos dos áreas en corte más un área en tensión. ¿Qué falla? Esto se arranca, se desprende de este miembro. Entonces, esta falla que es compleja, se ha ido calibrando y inicialmente se pensó lo siguiente, y los explico así de manera general. Pues se pensaba y se decía, entonces para la falla voy a considerar que simultáneamente esta área de tracción se rompe y las áreas en corte fluyen o llegan a la fluencia. Ese será un estado límite. El segundo estado límite es que las áreas en corte se rompan y el área en tensión fluya o ceda. Es otro estado límite. Antes era así, pero ahora ha cambiado la norma, las expresiones de cálculo, y dice un estado límite va a ser que todo se rompa, que las áreas de corte y el área de tensión se rompan, y otro va a ser que el área de tensión se rompa, pero las áreas de corte fluyan. Esa ecuación mixta, ahorita vamos a revisar, pero que hay que entender. El diagrama tensión de formación que conocemos es tensión, o sea, tracción de formación, ciertamente, ¿verdad? Entonces esta curva que les hemos explicado, hasta el cansancio, que ustedes han visto hasta el cansancio y demás, es para tensión, ¿verdad? ¿Qué hacemos para el corte? Para el corte, es la pregunta. Para el corte se han hecho igual ensayos, pruebas, y más o menos, dice, es el 60% de la tensión. Y esto incluso se apoya en el análisis de resistencias materiales. Hay teorías de falla, ¿verdad? Y sale que es el 60%, por si acaso, teóricamente y también de manera experimental. Entonces, más o menos, o sea, no digo exacto, es como que esta curva tú la multiplicas por un 0,6 y viene algo así, ¿no? Menos pendiente, viene algo así, ¿no? Algo así viene, ¿no? Entonces, eso sería corte, eso es tensión, para que se entienda, ¿ya? Aquí tenemos que, ya con la explicación de estado límite, tenemos planos de corte y planos de tensión. ¿Ya? En inglés, este desgarramiento se llama así, se llama tear out block of steel. Tear out es como desgarramiento, ¿sí? Siempre sigue, y se han dado cuenta los investigadores, líneas centrales de los huecos, siempre. O, si es soldadura, sus bordes, siempre. Esta falla siempre, o sea, depende de la cantidad de PERM, la configuración o de soldadura, al menos tiene que haber una área en tracción, un área de corte. Al menos, entiéndase así, al menos un área de tracción y un área de corte. Aquí tenemos esquemáticamente, y el mejor ejemplo más que este es en un angular. En un angular que está con color rojo, fíjense, ahí tenemos en tracción. Los que falla
Dice la teoría, para estado límite bloque de corte, paralelo a la fuerza, unas centros de conectores. Están los 3 centros. Y llévelos hasta el borde. Hasta el borde, fíjense. Y desde el centro último, más cercano a la fuerza, baje una perpendicular. Baje o suba en este caso. Aquí se la ha puesto hacia abajo. Porque hacia arriba aguantaría más. Porque aquí tenemos la pestaña del angular. O sea que no es probable que un ensayo se desgaste lo de arriba, ¿verdad? Porque el angular, el ala que está por afuera, va a ayudar. Entonces, obviamente, tendría que fallar hacia abajo. Esos son los planos. Plano de tensión y un plano de corte. Aquí está, ¿verdad? Ahí está totalmente entendido. Ahora, esta fuerza se va a redistribuir en estos planos y te va a quedar esta falla que está acá. Aquí se puede ver en el mouse. Ahí está la falla, se desgarra. Eso sería en el angular. Ahora, en la placa de unión es el mismo análisis, ¿no ve? La fuerza PN se transmite a la placa de unión. La placa de unión igual, hacemos del borde al último perno hacia abajo. Área de tensión, área de corte. Y fíjate, acá abajo en la imagen de abajo, tienes la falla en la placa por bloque de corte es este. Entonces, esta falla se debe verificar en todos los miembros conectados, no solamente en el miembro principal, obviamente. Y acá está la ecuación de cálculo. Entonces, dos posibilidades, decíamos. Falla a ruptura del área de corte. Corte en inglés está con B chica, no es con C, por si acaso. Área de corte, B chica. Y 0,6 FU. ¿Por qué 0,6? 60% de la resistencia de tracción, eso es la resistencia a corte, de ruptura del área de corte, más la ruptura del área de tracción. Ruptura. Menor o igual, dice la fórmula, porque es esta alternativa o es la de la derecha. De los dos eliges el menor valor. La derecha. FY por AGB, esto es 0,6 FY es la resistencia de cedencia en corte, o fluencia en corte, por el área bruta a corte. Aquí no entran los huecos, aquí se considera que es el área continua, sin descontarle las perforaciones, ojo. Sería la fluencia de la zona, en este caso del área de corte, más la ruptura del área de corte. Esta parte de la derecha es igual que esta, no hay variación. Déjenme anotar aquí tal vez para que se vea mejor. Si vemos la fórmula, esta expresión es igual que esta, no cambia, solamente que aquí cambia. Esto es ruptura, esto es cedencia, ¿verdad? Creo que todo entendemos. Esto tenemos como dato. Lo único que hay que calcular es este ANB, ANT, cuánto vale, que es variable. AGB y ANT es variable en función del tipo de ecuación. Ahora este RN, si fíjense, está como R, no está como P, porque realmente es la falla de la conexión. Entonces la normal lo llaman como ER. Este valor de bloque de corte no está en el capítulo de tensión, el capítulo D, está en el capítulo J de conexiones, pero es igual una falla que se verifica en tracción, por eso que estamos avanzando ahora. Entonces se llama R por eso. R nominal. ¿Cuál es su phi de minoración? Aquí está, su phi es 0.75. ¿Por qué es tan bajito? Porque es una falla frágil, ¿verdad? Listo. ¿Qué faltaría aparte de entender este coeficiente que es un poco extraño? UBS. ¿Qué es UBS? Este coeficiente un poco raro, ¿no? Es un coeficiente que emula o te dice si la falla es en tensión uniforme o tensión no uniforme. O sea, se han dado cuenta los investigadores que si aquí no había este VS, digamos que era uno nomás, o sea, no había aquí un coeficiente, en algunos ensayos les variaba la resistencia. Al igual que más o menos algo parecido que han hecho con el tema de la areneta, ¿se acuerdan que explico anteriormente? ¿Qué se han dado cuenta? Que cuando el esfuerzo en tensión es uniforme, como en este caso, fíjense, en este caso, o en este caso, este valor vale 1. Pero si el esfuerzo es no uniforme, como está acá, el no uniforme es este. Se forma un diagrama triangular de tensiones. Esto se da en casos muy especiales. Eso es la imagen que copié del comentario, por si acaso de la norma. Dice, casos para VS igual a 0,5. Se da cuando tienes esto. Cuando unes una viga con otra, o sea, esas son vigas que están en flexión y se empalman, como empalmaría un perfil W con otro.
La única manera para empalmar frente a frente es hacer un rebaje, un corte en el ala superior y lo traslapas este elemento con otro perfil W y lo conectas. Se han dado cuenta, si en flexión, como tienes dos o más elementos, yo les llamaría más que filas, columnas de conectores, hay un diagrama de este tipo. Si, parecido a esto, si tú tienes el mismo arreglo, ¿no? Pero con solo una columna, entonces la distribución es uniforme, uniforme, uniforme. Entonces casi siempre vale 1 Vs. Solo en estos casos va a valer 0,50. Pero esto por si acaso es en vigas. En tensores siempre vale 1. O sea, en este capítulo siempre UVS va a valer 1. Solo en conexiones de vigas con múltiples filas de pernos, ahí tendremos 0,5. ¿Sí? Entonces está bastante sencillo. Lo único que tenemos que calcular ANB, ANT y AGB para entender. Y esos valores son muy fáciles, son geométricos. Si nos damos cuenta, son valores geométricos. O sea, no son nada otro mundo. Ejemplo. Aquí como un ejemplo, voy a sacar un ejemplo. Déjenme anotar con otro colorcito. Ejemplo. Esta placa que sea una placa, digamos, de 3 pulgadas por media pulgada. Así, una placa gruesita. ¿Ya? Obviamente es del ancho y es del espesor, ¿verdad? Listo. Ya está. Entonces la pregunta es, y voy a acotar ya. Entre hueco y hueco, antes de la falla, esto estaba así. Me copié tal cual como está aquí. ¿Ya? Tengo aquí 4 pernos, entonces 4. 1, 2, 3, 4 y su simétrico. Listo. Los 4 conectores, esta es la fuerza de tensión. Obviamente, esto va a medir ¿cuánto? Pues 3 pulgadas, ¿no? Listo. Para hacer este cálculo yo tengo que tener distancias acotadas. Entonces, yo aquí voy a dar menos distancias. El diámetro del perno que sea, digamos ya media pulgada. Entonces digamos que tendremos entre centro y centro ya 2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas, 2 pulgadas y también en este borde ya 1.5 pulgadas, así. Y de manera vertical este arreglo así simétrico también, que sea 1 pulgada, 1 pulgada y 1 pulgada, así. Ya. Con este arreglo voy a calcular. La falla se va a dar de la siguiente manera, y voy a dibujar con color celeste. Te va a dar el bloque de cortante. Si jalo esto a la derecha, va a querer romper así, ¿no? Así, de esta manera. Entre centros. Toda esta parte se va a querer desprender, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área en tracción? El área perpendicular sería esta. Entonces, área de tracción le voy a llamar gruesa. Es entre centro y centro. Aquí dice 1 pulgada. Distancia 1 pulgada entre centro y centro. Por el espesor, tengo que multiplicar por el espesor. Entonces 1 por 1 medio es 0.5 pulgadas cuadradas. El área neta en tracción, ¿cuál va a ser? En este caso, copio la misma configuración, digo, es mi 1, que es de centro a centro. Ahora le voy a restar, pues, menos, si hago un acercamiento, tal vez aquí me sirva, entre este centro y este centro, tenía la distancia de 1. Tengo que restarle esta parte de aquí, aquí tengo que restarle, y de aquí, aquí tengo que restarle. Esto es diámetro del hueco entre 2, esto es diámetro del hueco entre 2. Sumo los dos, que me queda un diámetro. Entonces, un diámetro del agujero estándar, si es que el hueco es estándar, ¿no? No es oversize. Listo. Esto por el espesor. Ya está. Entonces, considerando que es estándar el hueco, sería 1 menos. El diámetro del agujero estándar sería la media pulgada
más el 1/16 de pulgada, pero lo voy a sumar ahora, ese 1/16, y esto por favor es prescriptivo, no es prescriptivo, un poquito varía. En ruptura siempre tomamos más este 1/16. En bloque también lo vamos a tomar así. Sería el área del hueco real más este 1/16. Sumando esto, 16 nos queda, tendría 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces sería menos 10/16 por 1 medio. Listo, quiero que nos salga. ¿Se entiende? El área en corte es lo mismo. El área en corte, cambiaremos de colorcito con color lila. El área en corte es este. Son dos áreas en corte. No siempre son dos, pueden ser 1, 3, depende. Área bruta en corte, ¿cuál sería? Sería, paréntesis, la distancia que está acá sería 1,5 más 2 más 2 más 2, sería 6 más 1,5, 7,5. 7,5 por el espesor, pues, media pulgada, espesor de la plancha. Esto es el espesor, por si acaso, para que se entienda. Por 2, porque tengo un área de arriba y un área de abajo. Ahí está, ¿verdad? 7,5 pulgadas cuadradas, queda, ¿no? El área neta en corte, ¿cuánto quedaría? Es lo mismo, solamente que el 7,5 algo le voy a restar. ¿Qué les restamos? Tengo un hueco, 2 huecos, 3 huecos, y aquí en la esquinita es medio hueco, ¿verdad? Medio hueco en horizontal, es medio huequito. Diámetro del hueco entre 2. Entonces sería 3,5 huecos. Menos 3,5 el hueco o diámetro del agujero por, y lo demás copio, 1 medio por 2. ¿De acuerdo? Y se calcula esto. Y ya estaría. Es muy sencillito. O sea, calcular áreas brutas y netas en corte, tracción, en bloque. Realmente facilito. No es algo del otro mundo, ¿verdad? O alguien no entendió este calculito así rápido que he hecho. Ya. Entonces, eso vamos a ver, pero ahora con ejercicios, ¿no ve? Estos son los 3 tipos de falla. Y ahora vamos a ver, pues, ejercicios, ¿no ve? El tiempo no nos alcanza hoy día para hacer todito, porque todo esto que explicaba así con mucho detalle, creo que era importante. Tarea para el día lunes, estudiar todo esto que hemos visto ya con ejercicios incluso de los libros que les he pasado del McCormack y del Seki. Y el lunes haremos ejercicios, tipo examen, ¿ya? El día del examen, ¿cuándo va a ser? Primer parcial. Como hemos sacado madera, ¿cuál era mi idea? Ayer hablé con el auxiliar. Todo lo que avancemos hasta el día sábado, el sábado es el examen por si acaso, entra. Pero yo sé que puede haber confusión, ¿no? El RFD con SD, ¿no? Entonces no hay problema. El día sábado, déjenme poner esta parte así. Voy a abrir nuestro reloj. El día sábado sería 15. Sábado 15 es el examen primer parcial, que va a entrar todo lo que es desde el capítulo 1 hasta madera. Hasta ahí va a entrar todo, y todo eso va a entrar. El capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta madera. No va a entrar lo que es acero estructural. Solo madera, el capítulo 1. Desde el capítulo 1 hasta madera. Están haciendo ejercicios con el auxiliar también. Me indica que están practicando. Conmigo también vamos a hacer algo más de ejercicios. Les voy a dar esa ayuda extra de las clases. Para los que deseen, yo voy a pasar clases adicionales, en este caso mañana, domingo, a las, en este caso a las 5 de la tarde, voy a pasar clases adicionales, voy a hacer ejercicios tipo examen. Los que les deseen participar, les voy a invitar, va a estar en el tablón, pueden participar. Los que no crean que es importante, no vienen, pues, ¿no? Aquí cada quien tiene que ver qué le interesa o no le interesa. ¿Alguna duda? ¿Pregunta de esto? Una duda para el examen. Para lo que es de madera, ¿solo vamos a tomar las consideraciones del impacto de Nino o también hay otras consideraciones de los otros PDFs que nos mandó que no tienen impacto? Todo lo que he llevado es, todo lo que yo he avanzado. Por ejemplo, hay conexiones con tornillos, conexiones con tacos de madera, que si bien no están en la norma, yo les he pasado cómo hacer y he hecho ejercicios. Todo va a entrar.
Ahora, y pongo en consideración de ustedes. El siguiente sábado 15, que es el examen, la hora es 7 menos cuarto, 8 y cuarto. Yo por ayudarles puedo madrugar un poquito más temprano y les puedo dar el examen a las 6:30 o 6 si quieren. Depende de ustedes. ¿Están de acuerdo? O la alternativa es tomar el examen en horas de la tarde. ¿Por qué? Porque tiene mecánica de rocas la mayoría de los estudiantes, ¿verdad? O una gran parte. Entonces yo, siendo amplio, y siempre lo he hecho así, ¿no? Por coadyuvar. O sea, el examen es un examen de nivel. O sea, son 3, 4 preguntas de nivel nomás. Y si tienes tus planillas, te vas a ayudar mucho. Pero aún así hay que pensar, hay que razonar. Entonces, dependería del tiempo. Yo lo calculo justo para que sea el examen en la hora de clase. Pero ellos, para que, como es un tema digital ahora, para que lo suban al Classroom, que lo pongan en PDF visible, ¿no? Saquen fotito clarito, lo carguen. No todos tenemos pues todas las posibilidades de hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una opción sería dar en la tarde. Pero dejo a consideración de ustedes. Depende de ustedes. ¿Qué dicen? En la tarde dije. Los demás, pero ¿qué opinan pues? Ya, entonces el sábado 15 daremos en la tarde. Igual, vamos a dar tipo 5 de la tarde. ¿Ya? En la mañana igual nomás vamos a pasar clases, porque realmente el semestre es cortito y esta materia es pues un combo, ¿no ven? Igual tenemos que avanzar, o sea, no hay de otra. Pero el sábado a la tarde también daremos el examen. Ahora el proyecto para que les evalúe para este primer parcial, lo voy a subir al Classroom. Obviamente sé que es hacer proyecto más y estudiar les puede un poco perjudicar. Les voy a dar el proyecto con tal vez más ditas de los que debería darles, porque el proyecto les doy una semana. Les voy a dar con más tiempito para que luego del examen sigan haciendo su proyectito. ¿Les parece? Ya. Entonces así vamos a quedar de acuerdo. Los que deseen pasar mañana la clase extra a las 5 voy a publicar en el tablón. ¿Sí? Voy a hacer ejercicios tipo examen y los que deseen participar mañana, fantástico. ¿Sí? Muy bien, quedamos aquí. Muy buenos días. Esta parte de acero es importante y les digo, no dejen el acero por la madera por el examen del sábado. Paralelamente vayan estudiando. Esta parte, para el lunes, necesito que todo esté bien entendido y hagan también ya ejercicios básicos de los libros que les he pasado. Cualquier duda, inbox por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, o en el tablón me lo colocan, pero creo que es mejor por WhatsApp, que me vayan preguntando. Pero por favor, sean puntuales con la pregunta, no me hagan un chorizo de datos para que a veces no lo puedo leer tan bien, o me suban una fotito que ni se lee, ¿no? O sea, pregunten algo puntual que no entienden, me lo suben al grupo y así todos podemos aportar y discutir, ¿sí? Muy bien, quedamos aquí, muy buenos días, muchísimas gracias.